Y finalmente, la conferencia de nuestra invitada Blanca Lleó Fernández, catedrática de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y académica de la Real Academia de Doctores de España en la sección Arquitectura y Bellas Artes. Su trayectoria profesional, reconocida en el ámbito internacional, se caracteriza por crear espacios que faciliten las relaciones sociales bajo la premisa del respeto hacia el medio ambiente. Vamos con la ponencia El Faro, Platges de Nules, primer premio del concurso nacional de 1988. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la acogida. Bueno, la verdad es que me siento muy contenta de estar aquí en Nules después de tanto tiempo y también es la alegría esta que sentimos todos de volvernos a encontrar cara a cara, sin estar en pantallas, viéndonos en directo, ¿no? Y la verdad es que he pasado una jornada, ha sido una jornada muy intensa hoy, está siendo una jornada muy intensa, pero muy emocional también, muy bonita. Así que quiero dar las gracias a todos y voy a dar las gracias para empezar poniendo imágenes que son vuestras, que son imágenes que habéis ido sacando y poniendo y regalándome de alguna manera, regalándonos a todos, que nos hacen querer más, querer este entorno, este paisaje, también contado, también descrito por los que me han antecedido en la exposición y que, bueno, no deja de ser algo que en el que me siento yo ya también involucrada, sin ser de Nules, ¿no? Son imágenes de las casetes, además del faro, pero también de ese entorno, de ese paisaje a veces defendido con uñas y dientes, esas luces a veces sí, forzadas, sabemos que aquí un poco forzadas, pero sin duda esa luz espectacular, ese Mediterráneo del que hablabas, esa costa que a veces ha sido el peligro, pero a veces ha sido también la riqueza y siempre ha sido una compañía maravillosa. Y imágenes de estas que a mí me han encantado, o sea, esta manera de felicitar las Navidades me parece que dice mucho del amor que hay por determinado edificio que no es normal, no lo sentimos normalmente. Bueno, esta foto, sin embargo, habla de cuando yo hice el edificio, cuando estábamos proyectando el edificio y cuando terminamos, recién terminado. Bueno, ya se ve que hay un decalaje de tiempo, hay una cabina telefónica que hoy ya no serviría para nada y una situación pues que es ya de otro tiempo. Han pasado 33 años, es mucho tiempo. Pero realmente el edificio, debo decir que se concibió desde el principio, desde las primeras ideas, desde la puesta en un concurso anónimo dijéramos, de propuestas de ideas ante un jurado. Se propuso como un edificio que debiera ser un edificio de uso público, de disfrute de la ciudadanía. Siempre se planteó así. He estado repasando lo que fue la memoria del concurso y ya se expresaba claramente como un lugar de encuentro, hablando de lo que decías ahora mismo como ciudad de encuentro, un lugar de encuentro, un lugar que permitiera a una ciudad que tiene un carácter muy peculiar, que es Platges de Nules, que es en realidad una especie de estructura urbana muy espontánea, pero que no tiene en principio, unos referentes claros de espacio público, no tiene una plaza, no tiene un paseo, no tiene una referente como un edificio institucional. Intentar con el Faro no solamente cumplir la misión de crear una infraestructura, sino también dotar de un referente y un espacio de dotación pública. Todo esto, pues, ahondando un poquito en lo que se ha venido contando con mucho más conocimiento que yo de lo que es vuestro paisaje, vuestro territorio y vuestro entorno. Estos son planos del proyecto, tal como se presentó en su día, las plantas, la sección. Os contaré algunas cosas que a lo mejor no se saben. Por ejemplo, os diré que el faro tiene 30 metros de altura, pero tiene también 30 metros por debajo de la arena. Es decir, nunca se os va a caer. Podéis estar tranquilos, ¿vale? La primera planta, la que se ve arriba a mano izquierda, se ven los 8 círculos, que son pilotes, cimientos, de 30 metros de profundidad. 8 pilotes de 30 metros de profundidad que clavan el faro en la tierra y, por tanto, lo asientan, dijéramos que con una estabilidad incuestionable.
Luego, bueno, pues cada planta en realidad va dibujando ese recorrido ascendente que hoy hemos podido hacer, por cierto, y espero que todos podáis hacer. Creo que hay está en el aire esa posibilidad. Hay una voluntad muy firme por parte de las instituciones, por parte sobre todo de la sociedad civil, que sé positivamente que lleva tiempo luchando por esto y que yo les aplaudo, y siempre ellos lo saben. Yo les apoyo absolutamente en esta intención de convertir el acceso al faro en una cosa, sí, controlada, organizada, pero absolutamente posible para que todo el que quiera pueda disfrutar de este faro que es de todos. En la sección vemos que hay una planta a nivel dijéramos, de la playa, que es donde se situaban las baterías originalmente. Por eso la entrada al faro está en un plano superior, a través de una escalinata. Ese espacio es un espacio que hoy se usa menos, porque las baterías ya no son tan grandes como eran en aquella época. Hay un grupo electrógeno, sí, porque el faro necesita ser autosuficiente. En caso de que se fuera la luz, el faro nunca puede fallar, tiene que tener autosuficiencia, pero las baterías hoy en día son baterías de litio, mucho más pequeñas, no ocupan tanto espacio. Por tanto, ese lugar, yo creo que está también la posibilidad, y así lo hemos venido hablando, de que se pueda usar de alguna manera. Es decir, que se brinde como un espacio disponible para los usos esporádicos o permanentes que requiera el propio Nules. El acceso al faro lo planteábamos, por tanto, a través de esa escalera que queda en el eje de la carretera. Claro, la situación era muy privilegiada porque está en un punto focal. Por lo tanto, ese recorrido de los 3 kilómetros entre la ciudad de Nules y la playa de Nules era una aproximación muy tentadora. Cuando vimos esa posición del faro, también nos pareció interesantísimo. Es una prolongación visual que te dispara hacia el cielo, luego en vertical. Te dispara hacia el horizonte y te dispara hacia el cielo en vertical. Bueno, es una situación única. No creo que muchos faros tengan ese eje de perspectiva tan valioso como tenéis vosotros. Y verdaderamente es algo que nos interesó siempre desde el momento uno, porque ya se había programado que el faro tenía que estar ahí en ese punto. Y esa fue una de las razones por qué lo elegimos. Y enfatizamos eso con esa escalera exterior, que quiere ser como es una prolongación de la piel del propio edificio, en piedra, elaborada con esa cantería de cantos de gran sección, y que te introduce hacia el espacio. Ya. Uf. Oye, ¿yo qué hago con mascarilla? Por favor, perdonad. Con lo que la odio. Bueno, me siento mucho mejor así, ¿eh? Me estaba ahogando. No se puede hablar con mascarilla en voz alta. Bueno, la cuestión es que hoy también, cuando hemos entrado, yo recordaba los espacios, porque al final hay una especie de vivir los espacios cuando los estás proyectando, luego los vives cuando ya los has hecho y constatas o compruebas hasta qué punto lo que habías imaginado es o no es. Y hoy me ha tocado revivir lo que en realidad tenía un poco olvidado, porque hacía muchos años que yo no venía aquí. Y he empezado a ver cosas que las cuento como si fuera la primera vez que los viera casi. La sensación, por ejemplo, de después de subir la escalinata, esa sensación que os digo de la perspectiva, la primera, pero la sensación al subir la escalinata de estar en una cierta cueva, que era lo que buscábamos, porque todo ese interior está hecho también de piedra y no tienes ningún tipo de perspectiva, y cuando subes el primer tramo de escalera, de repente, ¡guas!, se abre toda la perspectiva entera de los 30 metros de altura. Y se produce esa sensación explosiva hacia arriba. Entonces empieza ese recorrido ascendente que te va permitiendo asomarte en cada uno de las ventanas, que son en realidad huecos abiertos, ¿no? ¿Por qué pongo esta imagen? Me ha encantado lo de las atalayas, toda esta historia que has contado, me ha parecido fantástico. Al final, yo creo que cuando me han preguntado muchas veces por qué este faro es cuadrado, ¿no? Siempre he tenido la tentación, y siempre lo he contestado así, nosotros no solamente estábamos pensando en la linterna, que es el elemento de infraestructura, que tenía que estar a 30 metros de altura. En realidad, siempre estábamos pensando que era necesario hacer un edificio para este entorno de las playas de Nules.
Y siempre estaba como inspiración, de alguna o de otra manera, lo que son las torres de los campanarios o lo que son, por ejemplo, esta imagen maravillosa de San Gimignano, ¿no? Las torres medievales. Y de repente, al oír hablar de las atalayas, digo, en el fondo hay una sensación de decir una especie de pieza vertical que se abre hacia el horizonte y que está dando un referente que luego tiene una luz por la noche, pero que es un referente también de día, y que por tanto aglutina en su base como espacio público, pero también está, dijéramos, creando esa referencia en 3 dimensiones, en el espacio, en el territorio, en el paisaje, ¿no? Y eso es lo que buscábamos, y eso es lo que de alguna manera era la inspiración, ¿no? Esta es una maqueta que hoy me han dado una noticia excelente, porque estaba perdida, y hoy alguien me ha dicho, ya no sé quién, pero alguien me ha dicho, Rafa, perfecto, ha aparecido la maqueta. Es así de alta, está hecha en madera de boj, que es una madera muy amarilla, y la hizo un ebanista, es una pieza preciosa, y resulta que ha aparecido. La hizo el Ministerio para una exposición itinerante de faros por toda España y por fuera de España, y yo estos años había intentado ver dónde estaba y nadie sabía dónde estaba, y por lo visto hoy nos han dado la noticia de que han encontrado por fin la maqueta, la tiene el Ministerio en algún almacén de esos perdidos allí en Madrid, así que espero que pueda venir aquí. Bueno, os cuento un poco cómo se construyó. Hoy me preguntaba alguien, ¿es verdad que se construyó en poco tiempo? ¿No? Me lo preguntaba el alcalde. Bueno, la torre se construyó en 15 días y 15 noches, ininterrumpidamente, porque se hizo con un encofrado deslizante. Es un poco técnico, pero es muy sencillo de entender. Realmente estábamos haciendo un fuste, el fuste, lo que es el caparazón de este faro, ¿no? De esta pieza vertical, se hace con piedra por fuera y con hormigón por dentro. Y se hace con una estructura que se va deslizando de 50 en 50 centímetros. De esta manera. Fijaros que la estructura en realidad es bastante bueno, simple, incluso precaria. Y se va deslizando. Y ahí veis, por ejemplo, de la grúa una de las piedras. La base de la torre, la base del faro, está hecha con unas piedras de mucho más canto, del orden de 40 centímetros de canto, es granito la piedra, y sin embargo el resto es una arenisca que se llama caramiel, que tiene 20 centímetros, son sillarejos, se llaman sillarejos, no llegan a ser sillares, pero son 20 centímetros, un palmo, ¿no? Entonces, se va colocando la piedra de 20 en 20 centímetros y por el otro lado se pone madera y se vierte el hormigón. Al cabo de un tiempo se desencofra y otros 20 centímetros y otros 20 centímetros. Esto es una construcción como a la romana, es bastante, dijéramos, casi como primitiva, ¿no? Pero que fue muy eficaz para poder hacer ese caparazón en continuidad, de arriba abajo, durante un tiempo sin parar, día y noche, con unos medios ajustados, pero que al mismo tiempo permitía, y esa era la ventaja que nosotros también buscábamos, hacer un fuste. Veis aquí el hormigón por dentro, la piedra por fuera. Podíamos abrir huecos donde quisiéramos. Teníamos libertad para abrir huecos donde quisiéramos. Porque nuestra idea, desde el principio, en los alzados, era crear esa situación que rompiera una estabilidad, que diera un cierto dinamismo a las posiciones relativas de los huecos, sutil, que no fuera, dijéramos, muy remarcada, pero que tuviera esa variación para precisamente inducir a que allí está pasando el viento, pasando los olores, hay como una especie de permeabilidad a todo lo que es el entorno. Y bueno, no es el vuelo del pájaro, no es el movimiento del aire, pero sí que tiene esa condición, dijéramos, más inestable, más cambiante, como tiene el entorno que lo circunda. Y aquí lo veis, bueno, pues dijéramos que las fachadas que son desde la carretera o desde el mar, que tienen desde la carretera, pues tienen la entrada, ¿no? Con la escalinata, pues tiene menos huecos, tiene 3 y 3, 6 huecos, la de atrás, que es la que da hacia el mar, también tiene menos huecos, tiene 7 porque tiene ese balcón, que es una pieza un poco singular, que es una pieza prominente, y sin embargo las laterales tienen más huecos, tienen 9 huecos las dos, y van jugando, como decía, con siempre más huecos hacia arriba, porque va aumentando un poco la perspectiva y va teniendo más posibilidades de visión del entorno en la lejanía, y bueno, pues se va produciendo esa situación así cambiante, hasta llegar arriba donde se produce una apertura mucho más total, ¿no? Aquí veis las 2 piedras de las que hablaba,
El granito hecho con piedras que se llaman de resto de cantera, no porque sean desechadas, sino porque son las primeras que se sacan de las canteras antes de empezar luego a aportar con corte de sierra, con sistemas de todo tipo. Y entonces son piedras que tienen como esa meteorización natural de la roca y esa rugosidad que es la que buscábamos para crear precisamente un arranque más poderoso, más, dijéramos, más entroncando más con el entorno natural y de alguna manera más rotundo, ¿no? Esos son los 7 primeros metros del faro. A partir de ahí, pues ya con el sillarejo de 20 centímetros, la piedra está de Miscán, que nos gustaba mucho porque tiene algo de ostionera, tiene incluso algunos restos de moluscos y de piezas marinas, es una piedra ostionera, como digo, y también porque tiene unas veladuras que con el tiempo yo, bueno, pues he visto cómo ha ido cogiendo un poco esos amarillos, esas veladuras amarillas, también de una manera bastante, digamos, bueno, es imperceptible, depende de la luz que le dé, pero sí que era una piedra que tenía cierta variación, que es lo bonito de los materiales naturales, ¿no? Que tienen ese envejecimiento que tanto nos gusta y que en realidad pues, da un poco la dimensión del tiempo. Es corto el tiempo que tiene este faro, pero bueno, ya son una serie de años y bueno, buscábamos ese efecto. Esta es la entrada, tanto desde fuera como desde dentro. Como decía, desde el exterior, pues el otro elemento que entra en juego es el acero inoxidable, un acero verdaderamente inoxidable, el AISI 316L, que es un acero que de verdad aguanta la salinidad con todos los requerimientos que impone un lugar tan próximo al mar y que bueno, pues permite hacer esa entrada que quería ser una entrada como, bueno, pues como un poco la caja fuerte, la entrada a ese espacio un poco como, digamos, privado, ¿no? Pero al mismo tiempo con esta idea de la cueva, donde la piedra del exterior ha pasado al interior y ha creado ese núcleo de entrada. Luego ya, estos son fotos del recién terminado, ¿no? Entonces hoy cuando lo visitábamos, bueno, pues yo me daba cuenta que en el fondo el edificio podía soportar bien el tiempo. O sea, yo he tenido una sensación como de decir, bueno, pues te has portado, está, el edificio verdaderamente se ha portado, ¿no? Está, dijéramos, sólidamente estructurado, no veo ningún defecto estructural de ningún tipo, está, digamos, en condiciones buenos los materiales, porque han envejecido con nobleza, ¿no? Si la piedra es noble, el acero inoxidable es noble, es un material noble. Y la verdad es que prácticamente no tiene puntos de óxido. Lo que tiene es como un polvo de suciedad, que también es parte de la historia de todos estos años, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor ahora con mucho cuidado habría que hacerle a lo mejor una cierta limpieza sin aplicarles ningún tipo de elementos que le dañen. El oxidable también se puede ver afectado, ¿no?, por materiales químicos. El suelo, el peldañeado, todo esto está hecho con madera de permalí, de prodema, se llamaba. Era una especie de laminado fenólico que utilizábamos entonces, que la verdad es que se ha conservado en buen estado. Yo estoy contenta en ese sentido. Ahora mismo han avanzado muchísimo los materiales de maderas de este tipo, industrializados, con laminados, con resinas, etcétera. Hay un repertorio grande. Se están construyendo edificios de 10, 15 plantas de madera, se llama CLT el material, y hay otros muchos materiales laminados de todo tipo, y hay mucho avance en este sentido, porque es muy sostenible como material. Es un material que en la producción se emplea madera, de bosques, por supuesto, regulados, y por tanto es un material que estamos utilizando mucho, pero en ese momento, bueno, no era tan habitual y se usó. Y bueno, pues aquí veis un poco el recorrido con la sección otra vez, esa situación de la aproximación al exterior, en este punto un poco singular, que ha cambiado un poco porque al faro le han pasado otras cosas, tiene también hay más acontecimientos que se han ido sumando, lo cual es normal. Yo nunca me ha parecido que un edificio se tenga que congelar en el tiempo. Un edificio, bueno, pues tiene que ser capaz de ir aguantando y de comportarse con nobleza frente a todos los acontecimientos que van sucediendo, y al faro pues también se le ha requerido otro tipo de capacidades de comunicación.
Y entonces, bueno, se ha visto, dijéramos, transformado ese balcón, que entonces era como un elemento, lo sigue siendo, pero era un elemento el único que sobrevolaba, y hoy cuando nos asomábamos sí que lo que busca el alcalde. Pero la sensación era como cuando uno se aproxima con ese, a lo largo, te pones en el extremo, pues es un poco como estar flotando en el aire, es un poco estar, bueno, pues sí, en una situación de ingravidez, ¿no? Y buscar esa sensación. Bien, esta es otra foto que pertenece a otros de vosotros, que me encantaría poder citar la autoría y me hubiera gustado poder citar la autoría de todos, pero la verdad es que como sabía algunos y otros no, he preferido no citar a nadie. Agradezco muchísimo, son fotos excelentes, esta es una foto preciosa, pero también es impresionante esa puesta de sol, ¿no? Y eso, pues la verdad es que hace favorecedor a cualquiera y es una belleza. Bueno, y es que esta es la parte alta del edificio y que tiene ya un hueco en los 4 lados, que son un hueco mucho más grande y que, salvo ese apoyo de las 4 esquinas, pues da una visión limpia y continua de los 360 grados que en realidad permite ver la montaña, toda la continuidad de la cadena de montañas, todos los campos, el mar, bueno, esa belleza de paisaje que tenéis aquí. Y hablando de paisajes y de miradores, voy a contaros algo de mi trabajo, ya que como arquitecta estoy aquí también, pues os voy a contar, porque también cuando he querido hacer esta especie de presentación me he dado cuenta que, bueno, algo que ya sabía, los arquitectos somos un poco obsesivos. Y entonces, dijéramos que recurrimos a veces a cosas sin darnos cuenta, o sea, hay como determinadas obsesiones que perviven en nosotros y que van adquiriendo distintos matices o distintas expresiones según las circunstancias y las oportunidades. Y cuando veía este edificio, que es un edificio de vivienda social, que yo he hecho en Madrid, junto a MVRDV, que en realidad es un edificio de hace, pues terminado en el 2005, o sea que empezamos en el 2000, bastante después de haber hecho el Faro, y que sin embargo el leitmotiv de este proyecto volvió a ser crear una especie de mirador, una especie de referente territorial en un entorno radicalmente distinto, es verdad, en un entorno urbano. Pero el espacio este era fundamental para el edificio. Nosotros lo que hicimos fue en un área de urbanización nueva, en una ciudad nueva, donde había una normativa que obligaba a manzanas cerradas, lo que hicimos fue poner esa manzana en vertical y convertir el patio, que en realidad estaba pensado como un lugar autista, de alguna manera que se miraba a sí mismo, convertirlo en realidad en un espacio que se abría hacia el exterior, que abría diálogo con la ciudad y con el entorno. Y este mirador quiere ser eso, un punto de, dijéramos, de conexión con la ciudad. Evidentemente el entorno no tiene nada que ver, pero porque el entorno es absolutamente urbano y además esto fue de esos momentos de explosión que hubo a principios de este siglo, donde se hicieron, esto es el PAU de San Chinarro, que se hicieron 15.000 viviendas en este PAU nada más, en cuestión de 5 años. Cuando empezamos el edificio todo era un vacío alrededor, cuando lo terminamos esto era, hubo momentos de 60 grúas, 70 grúas en el entorno, o sea, fueron momentos de una gran explosión. No me voy a entretener mucho, ha habido momentos en que han fotografiado, este edificio lo han fotografiado mucho, ha salido en muchos sitios y en un momento determinado pues ha sido como utilizado precisamente para defender lo de la ciudad en bicicleta, la ciudad más sostenible, la ciudad más humana. Y otros pues también lo han visto como una ocasión de hacer fotos más artísticas, ¿no? Que también ha sido, en el fondo es una manera también de vincularse al edificio la gente de a pie, que a este edificio pues lo han llamado desde el anti-Bin Laden, le llaman, porque puede atravesar un avión, no se choca, y le llaman así los taxistas. Bueno, le llaman el Tetrix, le llaman de 1000 maneras, pero todo el mundo lo conoce. O sea, lo que a nosotros nos ha parecido en el fondo que tiene su sentido es que este barrio de San Chinarro tiene una homogeneidad aplastante, demasiado terriblemente igualitaria, ¿no? O sea, todos los edificios son iguales y son muy anodinos, porque son productos, dijéramos, del beneficio inmobiliario, ¿no? Y este edificio se ha convertido un poco en el referente en este barrio frente al otro edificio singular que existe en este barrio, que es el Corte Inglés. Entonces nos ha parecido
Claro, cada vez que ahora hay una carrera o hay una no sé qué o hay cualquier actividad, siempre aparece el edificio como referente del barrio. Bueno, pues el Corte Inglés queda un poquito más en segundo término. Bueno, esta es otra foto. Y bueno, tuvimos la oportunidad de construir también este otro edificio, también de vivienda social, y vuelve a ser, quizá estos edificios han tenido, por ejemplo, ha habido ahora hace poco una especie de, saldrá en televisión dentro de unos días, pero han hecho un programa de lo que son los balcones, lo que han significado los balcones en la pandemia. Y claro, los espacios exteriores en la pandemia han sido muy importantes, sobre todo cuando es una ciudad como Madrid. Ha habido personas que en realidad por tener 2 metros cuadrados de balcón se sentían como en una situación de privilegio, porque los momentos de confinamiento han sido muy duros, ¿no? Y nosotros cuando hicimos este edificio que os enseño ahora, que está al lado, vamos cerca del edificio Mirador, en realidad estábamos pensando que los espacios exteriores son espacios muy valiosos. Son espacios vecinales, son espacios de encuentro, son espacios de comunicación y de relación. Es decir, son los espacios que la ciudad necesita. Y creamos esta estructura de espacios vacíos, vecinales, de encuentro, que han sido muy importantes en la pandemia. Y por eso, bueno, pues hemos estado hace poco pues, haciendo una especie de programa, ¿no?, que saldrá. Pero realmente en este caso, frente al otro edificio Mirador, que tiene un gran espacio vacío, en realidad son 30 patios en altura y además son lugares por los que hay que pasar para llegar a casa. Entonces son espacios en los que te cruzas con los demás, con los que estableces un vínculo. En realidad siempre estábamos buscando una transición entre lo que es el espacio de la calle, que es el espacio público, y el espacio privado de tu propia casa. Debe haber una transición entre el espacio público y el espacio privado. Debe haber un espacio intermedio, un espacio que es vecinal, que es espacio colectivo. Y, por tanto, evitar esa situación que en este barrio se da, de que llegas con el coche, lo metes en el sótano donde dejas el coche, coges el ascensor y desembarcas en tu casa. No te has cruzado con nadie, no hablas con nadie. Nosotros intentábamos precisamente fomentar que haya oportunidad de cruzarse con la gente, de tener una conversación con la gente. Bueno, y tuvimos también la oportunidad de hacer otro edificio de viviendas sociales en Barcelona, frente a Montjuïc, y también le dimos un valor a todo esto de los espacios exteriores, los espacios sociales, los espacios de colectividad. En este caso es todo un recorrido interior por el edificio que va articulando vacíos de distinto tipo y que va, dijéramos, creando oportunidades para esa relación, ¿no? Y, bueno, también el vínculo, por supuesto, con la montaña, con Montjuïc, que es un referente muy importante para la ciudad de Barcelona, ¿sí? Bueno, esta es la foto que más nos interesa siempre, que es la apropiación que hacen los vecinos de esas propuestas de espacios exteriores. Como en un momento determinado, cuando ves esto, dices, lo están utilizando, lo están viviendo, ¿no? O en situaciones como la pandemia, que efectivamente esos espacios han sido en muchas ocasiones muy importantes. Pero volvamos al faro, ¿no? Volvamos al faro y ya enseguida, sí, 3 minutos me dicen. Yo voy a terminar enseguida. No, yo creo que hace como 10 o 15 años vi en internet esta foto, que fue la primera vez que yo vi, porque yo decía, bueno, pues en fin, no hemos conseguido que el faro se convierta en un edificio considerado y sobre todo que tenga un valor para la gente, un valor de uso público. No lo hemos conseguido. Bueno, y de repente, un día en internet, de repente veo esto. Digo, uy, pero no había visto que saliera nada. Y me sorprendió mucho. Bueno, poco después, o ya más recientemente, vi esto. Y dije, santo Dios, ¿en qué se ha convertido el faro? Y dije, bueno, pero mira, el faro es capaz de esto. Ahora mismo ya no es solo la linterna. Ahora mismo hay otros medios de comunicación, hay otros sistemas de relación, por lo tanto, esto es que el faro, y ya cuando vi esta foto dije, claro, el faro es capaz de acoger, y muchas más cosas que tendrá que ser capaz de acoger. Y también, bueno, luego ya hemos estado en contacto con todo lo que está pasando, cómo está afectando la costa, cómo está afectando a las casetes y a todo lo que es el litoral, situaciones tan dramáticas como estas, y la verdad es que nos sentimos muy implicados y muy vinculados a vosotros en todo esto. Y bueno, desde la oposición aplaudimos enormemente toda la actividad y toda la acción cívica que estáis creando, porque de verdad que muestra cuál es la dirección por la que hay que actuar.
Y es muy admirable porque no es tan habitual y de verdad que esta es la dirección de intervenir. Bueno, Santiago se acordará, ¿no?, de estas visitas de hace también algún tiempo con la gente. Eso fue un momento, que este momento se repita, ¿no?, que se repita. Y situaciones como lo de hoy, con un montón de niños haciendo recortables y, en fin, todo lo que significa la organización del día de hoy. Yo os lo aplaudo, os lo aplaudo. Simplemente voy a terminar con alguna imagen más. Estas son fotos de entonces, de la época. Esta ya la he puesto. Me gustaría hablar simplemente del entorno de la plaza que nosotros propusimos, simplemente por señalarlo, nada más. Nosotros, en realidad, efectivamente, el eje de la carretera era muy importante. Nosotros creíamos que se debería crear un espacio, una plaza estructurada. La plaza suele ser un espacio vacío. La plaza de Siena nos entusiasma, ¿no? Esa plaza vacía. Las plazas son espacios vacíos donde suceden cosas imprevistas. Nada está programado en una plaza. Una plaza tiene que ser un lugar donde pueda suceder cualquier cosa. Un día hay una fiesta, otro día hay un acto público, otro día de repente se pone una estructura temporal, otro día se quita, otro día... Es un escenario para la vida ciudadana y así debe ser. Y nosotros lo que hacíamos era configurar en esos laterales de ese gran vacío, simplemente configurar, pues a lo mejor en un lado, un poco de espaldas, con detrás por detrás, unos aseos, con unos vestuarios si fueran necesarios, en este otro lado, pues a lo mejor una pequeña estructura con pérgola, que pudiera ser una cafetería, un chiringuito, que a lo mejor tuviera, pues una asociación tuviera una sede, cosas de este tipo, pero en el fondo dejar ese vacío y si acaso algunas palmeras que son tan bonitas y que le favorecen tanto al faro y que son tan de vosotros. Esta imagen, nada más. Simplemente era esto, ¿no? Decir, bueno, pues ese vacío donde sucederá lo que queráis que suceda. Pero dejemos que sea ese maravilloso vacío y no llenemos, porque si no, estamos condicionando y no estamos permitiendo que suceda todo lo que es capaz de la ciudadanía de crear, ¿no? Situaciones como hoy, los niños haciendo esos recortables y tantas cosas que estoy segura que hacéis, ¿no? Y nada más, felicitaros de una vez más, con esta foto terminar y daros las gracias. Muchas gracias.